La noche de boda sufrí un ataque al corazón. En mi noche de boda sufrí un ataque al corazón, convulsionando y completamente débil. Daniel perdió todo el interés de inmediato y me dejó tirada en la sala. Luego llamó a su asistente y pasaron toda la noche juntos en el dormitorio. Los ruidos duraron hasta el amanecer. No fue hasta que, al borde de la muerte, me arrastré hasta el sótano y golpeé la puerta desesperadamente pidiendo ayuda, que mi perrito se dio cuenta y pude ser llevada al hospital a tiempo. Al día siguiente, cuando regresé a casa, Daniel me confrontó furioso. El collar de Lucía ha desaparecido. No estaba esta mañana. Si vuelves a meterte con ella, nos divorciamos. Me reí con desdén. ¿Quién se cree ella para que yo me moleste? Divorciémonos entonces. Casarme contigo fue peor que tener un perro. Lo que él no sabía es que no podíamos divorciarnos, porque nunca nos habíamos casado legalmente. Capítulo 1. Acababa de regresar del hospital. En la entrada había ropa destrozada esparcida por el suelo, evidencia de la locura de anoche. Daniel tenía arañazos por todo el cuerpo. Al verme, frunció el ceño y me espetó. Ya que no te moriste, limpia esto de una vez. Y hazlo en silencio, Lucía se agotó anoche y todavía está durmiendo. Daniel siempre había sido meticuloso, incluso tenía un horario fijo para todo en casa. Antes, si me atrevía a levantarme un minuto tarde por enfermedad, me llenaba de sarcasmos. Lucía realmente tenía un don especial. Había logrado que Daniel rompiera todos sus principios por ella. El olor nauseabundo en el aire me revolvió el estómago. Recogí toda esa ropa destrozada y la tiré. Daniel se sorprendió al verme obedecer sin llorar ni armar un escándalo. Después de todo, antes yo habría montado una escena. Pero ahora ya nada me importaba. La sala era un desastre total, ropa mezclada con pelo de perro y manchas de sangre por todas partes. Recordar la noche anterior me causó un dolor punzante en el pecho. Solo porque Lucía era alérgica al pelo de perro, Daniel encerró en el sótano al cachorro que había criado desde pequeña. Para salvarme, mi pequeño perrito logró romper las cadenas, destrozó el vidrio de la puerta con su cabeza y me arrastró hasta la calle. Yo me salvé, pero mi perrito quedó gravemente herido y ahora está entre la vida y la muerte en el hospital veterinario. Recogí cuidadosamente el pelo ensangrentado del suelo, pero los vidrios rotos me cortaron los dedos y empecé a sangrar. Daniel rugió, maldita. Lucía es alérgica al pelo de perro y tú recoges esto para hacerle daño. ¿Volver a hacerle daño? ¡Qué ridículo! Daniel, que siempre se consideró tan inteligente, perdió completamente la razón con Lucía. Se creía todo lo que ella le decía. Lucía se despertó y le pidió a Daniel con voz mimosa que la ayudara a vestirse. Él lo hizo con extremo cuidado, usando ese tono tierno para hablarle como si fuera una niña. Jamás había usado ese tono conmigo. Daniel me ordenó, Lucía se quedó sin ropa. Bájale esos vestidos de alta costura que llegaron hace unos días. Respondí en voz baja, esa es mi ropa, no le va a quedar. Ya mandé a que los cambiaran a su talla. Los ojos de Daniel brillaban satisfechos, esperando verme sufrir. Lucía se vistió como una mariposa colorida. Todos los vestidos de alta costura del armario le quedaban perfectos. Daniel, que nunca tomaba fotos ni publicaba nada, ahora le tomaba foto tras foto a Lucía. El texto decía, el verdadero amor no está al lado, está en el corazón. Recogí las cosas de mi perrito y me apresuré a ir al hospital. Antes de poder salir, Lucía gritó, mi collar. Ayer estaba aquí. Estoy segura de que lo dejé justo aquí, ¿cómo puede haber desaparecido? Sus palabras insinuaban claramente que yo lo había tomado. Daniel, sin pensarlo dos veces, me interrogó con el ceño fruncido. El collar de Lucía ha desaparecido. No estaba esta mañana. Si vuelves a meterte con ella, nos divorciamos. Me reí con amargura. ¿Quién se cree ella para que yo me moleste? Todavía no lo admites. O te disculpas o nos divorciamos. Divorciémonos entonces. Casarme contigo fue peor que tener un perro. Intenté salir azotando la puerta, pero los hombres de Daniel me bloquearon. Tú recogiste todo, ¿ahora que falta algo quieres irte?
Ni lo sueñes. Luego arrastró varios botes de basura y me hundió la cabeza dentro, diciendo que hasta que no lo encontrara no podría irme. Por mi perrito, no tuve más remedio que buscar entre la basura. El hedor me provocó náuseas, pero no pude parar. Hasta que mis manos quedaron ensangrentadas por los vidrios rotos, Daniel finalmente me detuvo. Lucía se tapó la nariz con asco. Daniel, aquí no está. Quizás lo tiene encima. Daniel ni siquiera levantó la vista. Sácalo. Me levanté con dificultad, con la mirada firme. Ya te lo dije, no lo tengo. Ah, sí. Pues entonces habrá que registrarte. A una señal de Daniel, 2 guardaespaldas corpulentos se acercaron. Me arrancaron la blusa, me desabrocharon el pantalón y me quitaron un zapato. Luché desesperadamente, pero me sujetaron y me dieron 2 bofetadas brutales que me dejaron mareada, con sabor a sangre en la boca. No pararon hasta dejarme solo en ropa interior. Abracé mi cuerpo desnudo, llorando sin control. Solo entonces Lucía salió caminando tranquilamente. Daniel, lo encontré, estaba debajo de la almohada. Parece que acusamos a la hermana injustamente. Su tono era ligero y alegre, sus ojos llenos de satisfacción maliciosa, sin rastro de culpa. Daniel frunció ligeramente el ceño y me lanzó su chaqueta. Lo siento, la chica no sabía lo que hacía. Capítulo 2. Al llegar a la clínica veterinaria, Hamburguesa estaba recibiendo suero. La parte más grave de sus heridas era en la cabeza. Fragmentos de vidrio se le habían clavado hasta el cráneo. Nos mirábamos a través del cristal de la sala estéril, ambos con los ojos humedecidos por las lágrimas. Hamburguesa necesitaba quedarse hospitalizada en observación. Salí a comprar comida para perros y artículos de cuidado. Al pasar por la floristería, vi a Lucía agachada junto a un enorme ramo de rosas, tomándole fotos, mientras Daniela contemplaba con esa mirada llena de adoración. Al verme, Daniel dijo con cierta incomodidad, «También hay algo para ti, te lo enviarán a tu oficina más tarde». Apenas terminó de hablar, tomó a Lucía del brazo y subieron a ese deportivo de edición limitada, dejándola ocupar el asiento del copiloto que supuestamente nadie más podía usar. Después de dejarlo todo arreglado, me dirigí a la empresa. Desde que papá falleció, me convertí en la única heredera. Para consolidar mi posición, acepté el matrimonio arreglado por el padre de Daniel y me casé con él. Por supuesto, también había algo de egoísmo de mi parte. Cuando Daniel era un adolescente rebelde, un día que se escapó de clases me encontró siendo acosada. Se enfrentó a esos matones y dijo con arrogancia: «Esta chica está bajo mi protección. A ver quién se atreve a tocarle un solo pelo». Para él fue algo insignificante, pero para mí tuvo el peso del mundo entero. Y él ni siquiera sabía mi nombre. Naturalmente, tampoco sabía que desde aquel día me enamoré de él. Durante 10 años completos lo seguí en silencio. Frente al edificio de la empresa había flores por todas partes. Entonces recordé que hoy era San Valentín. Con una pizca de esperanza, busqué las flores que Daniel me había enviado, pero solo encontré un ramo diminuto, aplastado y marchito, como si fueran los restos sobrantes del ramo de Lucía. Igual que nuestra relación, yo siempre recibía lo que Lucía desechaba. Abrí mi teléfono y encontré un mensaje provocador de Lucía: «La que no es amada es la verdadera tercera en discordia». Al segundo siguiente sonó el teléfono. Era Daniel. «Alicia, papá quiere que volvamos a la casa familiar. Prepárate, pasaré a recogerte más tarde». «Está bien». Mandé que sacaran todos los suplementos que había comprado en el extranjero y esperé a que Daniel viniera por mí. Lo que llegó fue Lucía sentada en el asiento del copiloto, diciéndome con expresión frágil: «Hermana, me mareo un poco en el auto, ¿puedes sentarte atrás?». No dije nada y miré a Daniel. Él entendió lo que quería decir. Pero desvió la mirada, aclarándose la garganta antes de hablar. «Tengo algunos asuntos de trabajo, así que traje a Lucía conmigo. Además, Lucía no es una extraña». Claro que no. Lucía, por supuesto, no era una extraña. Antes de que nos casáramos, Lucía ya había acompañado a Daniel en múltiples ocasiones a diversos eventos, y cuando la gente los confundía, nunca lo aclaraba. Con el tiempo, todos asumieron que Lucía era su prometida.
Daniel nunca desmintió ese rumor. Hasta que nos casamos. Solo después de que Juan, el padre de Daniel, presionara repetidamente, Daniel publicó en internet, no es mi amor, pero es más que eso. Juan temía que nuestra relación no fuera buena, así que cada cierto tiempo nos pedía que volviéramos a pasar unos días en la casa familiar. Pero él no sabía que Daniel y yo nunca habíamos compartido la cama. Con una sola llamada de Lucía, Daniel era capaz de saltar muros y romperse una pierna con tal de ir a hacerle compañía. Mientras que una noche que tuve fiebre alta durante toda la madrugada, no fui descubierta hasta el amanecer, cuando una sirvienta me encontró. Al llegar a la casa familiar, Lucía tomó las cosas que yo había comprado y entró corriendo solícitamente, diciendo con una sonrisa, «Tío Juan, estos son los suplementos que le compré, debe tomarlos bien, son buenos para su salud». Juan solo asintió con la cabeza. El rostro de Lucía se ensombreció. Juan siempre había sido generoso, cada vez que Daniel y yo íbamos, recibíamos muchos obsequios. Con ella, ni siquiera le dedicó una sonrisa. Se le enrojecieron los ojos de la pena, mirando a Daniel con expresión suplicante. Daniel salió en su defensa. «Papá, Lucía te trajo cosas de buena fe, ¿no puedes al menos mostrarle una cara amable?» Juan resopló con desdén. «Estoy viejo, pero no senil. Estas cosas son difíciles de conseguir incluso para la nobleza europea. Aparte de Alicia, ¿quién podría obtenerlas? Algo tan bueno, aparte de Alicia, ¿quién me lo traería a mí, un viejo, como primera opción?» Se me hizo un nudo en la garganta. Al final, si había alguien que valoraba mi esfuerzo. Lucía salió corriendo entre lágrimas. Daniel dudó un momento, pero finalmente se quedó. Por la noche, de repente me abrazó y me susurró al oído, «Alicia, ese proyecto de desarrollo del terreno en la ciudad, ¿podrías dárselo a Lucía?» La pequeña chispa de emoción que había sentido se desvaneció en un instante. Lo miré atónita, pero él no entendió lo que había en mis ojos. Tras un silencio, le dije, «Daniel, ¿sabes lo excesivo que estás siendo?» Inmediatamente cambió de expresión. «¿Yo excesivo?» La excesiva eres tú, Alicia. No creas que no sé que manipulaste a Juan para que te trate así. Si no aceptas, ese perro tuyo tampoco sobrevivirá. En su mano tenía una foto de Hamburguesa recibiendo suero en el hospital. Mi voz tembló. Después de un largo rato, solo pude decir «está bien». Las relaciones forzadas nunca funcionan. Por fin comprendí esa verdad. Capítulo 3. Después de aquel día, Daniel llevó a Lucía a la ciudad, supuestamente para analizar el mercado. Sus redes sociales se actualizaban constantemente, los dos paseando y tomándose fotos por todas partes como si estuvieran de luna de miel. Ese día era el aniversario de la muerte de mi padre. Sentada frente a su tumba, revisaba una y otra vez aquellas fotos hirientes. Cuanto más las miraba, peor me sentía, y sin darme cuenta, bebí demasiado. Entre la neblina del alcohol, llamé a Daniel llorando, diciéndole que necesitaba verlo. Colgó el teléfono y tomó el primer vuelo de regreso. Cuando desperté, lo vi ocupado en la cocina. Mi corazón saltó entre la sorpresa y la alegría, hasta que vi lo que preparaba, sopa de dátiles rojos con jengibre. En ese instante, sentí un frío que me atravesó el alma. Soy alérgica a los dátiles rojos, él lo sabe perfectamente. Vertió la mayor parte de la olla en un termo, también preparó dulces, galletas y pequeños juguetes. Al irse, me dijo, «Toma un poco de lo que quedó en la olla, te hará bien». No pude contenerme, sabes que soy alérgica a los dátiles rojos. Se quedó inmóvil donde estaba, sin volverse, como si no hubiera escuchado nada. En ese momento comprendí que ese témpano jamás podría derretirlo. Hice los arreglos para que trasladaran a Hamburguesa a un mejor hospital y comencé a resolver los asuntos de la colaboración con la empresa de Daniel. En su momento solo hicimos la ceremonia, nunca registramos el matrimonio. Por aquel entonces pensaba que lograría que Daniel se enamorara de mí, esperando que él viniera a buscarme. Ahora, al recordarlo, qué ingenua fui. Fui a ver a mi Salvador. Si no hubiera sido por él aquel día, quizás ya no estaría aquí. Hamburguesa me había arrastrado hasta el medio de la calle, justo cuando él pasaba de regreso a casa y me reconoció.
Me llevó al hospital y se quedó toda la noche velándome. Lo invité a cenar y la conversación fluyó maravillosamente, con esa sensación de habernos conocido demasiado tarde. Al revisar mi teléfono descubrí 5 llamadas perdidas. Devolví la llamada y escuché la voz furiosa de Daniel. ¿Dónde estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cenando? ¿Necesitas algo? Se quedó evidentemente desconcertado, como si no esperara esa respuesta de mi parte. Antes yo le había puesto un tono especial, nunca lo silenciaba, siempre contestaba de inmediato. Al ver que no decía nada, colgué directamente. Estaba disfrutando tanto de la charla con Manuel que me ofreció llevarme a casa. Apenas llegamos, Daniel salió del auto como una tromba y le dio un puñetazo a Manuel, gritando, ¿cómo te atreves a tocar a mi mujer? Alicia es mi esposa. Ayudé a Manuel a levantarse, esquivando a Daniel. Cálmate, solo somos amigos. ¿Amigos? Esas miradas no engañan a nadie. Lanzó otro puñetazo. Al esquivarlo, me golpeó en la sien, mis lentes cayeron y se rompieron en el suelo, todo se volvió negro ante mis ojos. Viéndome caer al suelo del dolor, no se detenía, hasta que Lucía salió del auto con la ropa desarreglada, gritándole, Daniel, para. Vas a matar a alguien. Daniel se calmó de inmediato, cubrió los ojos de Lucía como si consolara a un animalito y la llevó de vuelta al auto. Solo entonces noté que su camisa estaba abierta y tenía una marca brillante de labial en la comisura de los labios. Después de llevar a Manuel al hospital, me senté exhausta en una silla. Mi teléfono no paraba de sonar. Contesté y tuve que salir corriendo hacia la ciudad, pensando en todo tipo de estrategias durante el camino. Al llegar, Daniel me recibió con una bofetada, maldita. Te pedí que le cedieras el proyecto a Lucía. Si no querías, podías decirlo. Pero intentar sabotearla. Ahora el proyecto ha fracasado, Lucía podría ir a la cárcel, ¿estás satisfecha? No voy a admitir algo que no hice. No importaba cómo investigaran, el problema surgió cuando Lucía se hizo cargo. Ella insistía en que yo la había saboteado, Daniel le creía completamente e incluso sobornó a los directores para que testificaran contra mí. En pocos días me echaron de la empresa, pero él no sabía que yo tenía todas las pruebas. Lucía, Daniel, ninguno se salvaría. Desde que dejé la empresa, Daniel volvía más a casa, con una sonrisa que no podía ocultar. Durante este tiempo siempre esperaba para comer conmigo, compraba las frutas que me gustaban. En la mesa no dejaba de servirme comida, diciéndome con aparente preocupación, Alicia, come más. Después de cenar, finalmente habló, Alicia, ya que no tienes nada que hacer en casa, te encontré algo. Ah, ¿qué cosa? Dejé mi taza de té, queriendo saber qué tramaba. Lucía está embarazada. El hijo es mío. Esas palabras fueron como té hirviendo derramándose sobre mi corazón, quemándome hasta casi asfixiarme. Su voz era como un cuchillo afilado, cortándome el corazón una y otra vez. Pasó mucho tiempo antes de que recuperara la voz, esforzándome por mantener la calma. ¿Y bien? ¿Qué pretendes? No me siento tranquilo con Lucía viviendo sola. Como no tienes nada que hacer, puedes cuidarla en casa. Cuando nazca el bebé, hasta podría ser su madrina. Si cooperas y guardas el secreto, no me divorciaré de ti. Asentí entumecida. De todos modos, sus días felices no durarían mucho. Les haría saber que con Alicia no se juega. Desde que Lucía se mudó, no hubo un momento de paz. Todos los días exigía todo tipo de cosas. Solo podía conducir por toda la ciudad buscándolas, a veces haciendo fila 2 o 3 horas, y cuando volvía, con un simple no está fresco lo tiraba todo a la basura. Ese día llevé a la mesa una sopa de mariscos cuando Lucía de repente se lanzó contra mí. Mi brazo se llenó de ampollas por la quemadura, ardía terriblemente. Ella solo tenía una pequeña ampolla en la muñeca, pero gritaba que le dolía el vientre, que había afectado al bebé. Daniel daba vueltas desesperado, incluso tuvo que darle de comer en la boca. Lucía lloraba diciendo, todo es culpa de mi hermana por no sostenerlo bien. Menos mal que el bebé no salió herido, si no, yo tampoco querría vivir. Puedes tratarme como quieras, pero el bebé es inocente. Daniel tenía el rostro lívido, Alicia,
te pedí que cuidaras a Lucía, ¿te atreves a desobedecerme? Sabía que esta vez aceptaste demasiado rápido, seguro que no tenías buenas intenciones. Ya te dije que no fui yo, fue ella quien se lanzó contra mí. Me reí con amargura. Ustedes dos se complementan perfectamente, son tal para cual. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Ya había reunido suficientes pruebas y necesitaba atender las quemaduras de mi brazo. «Detente». La voz de Daniel era gélida. Mirando mis heridas, parecía especialmente irritado. «Todavía tienes el 10% de las acciones de la empresa, ¿verdad? Transfiérelas a Lucía. Considéralo una buena acción para el bebé y olvidaremos lo de hoy». Miré a ese hombre que una vez amé profundamente. Me había quitado todo, humillado mi dignidad, y ahora quería arrebatarme hasta las últimas acciones que me quedaban. Sonreí levemente. «Está bien, que venga a firmar». Lucía dejó de quejarse del dolor de inmediato, dejó de llorar y corrió hacia mí feliz. La agarré del cabello y le di una fuerte bofetada. Su cara se hinchó instantáneamente. «Daniel, sálvame. Esta loca me está golpeando». Lucía gritaba pidiendo auxilio. Como si hubiera perdido la razón, seguí golpeándola sin parar, aunque la piel de mi brazo se estuviera desprendiendo. Me dolía tanto, pero mi corazón dolía aún más. Daniel se quedó paralizado, luego reaccionó y trató de separarme. Al ver que no la soltaba, agarró un jarrón cercano y me lo estrelló en la cabeza. Un dolor agudo me atravesó desde la coronilla, la sangre corrió hasta mis ojos, el mundo se volvió completamente rojo. Perdí todas mis fuerzas y caí hacia atrás. Lo último que escuché fue la voz angustiada de Daniel: «Lucía, no me dejes». La sirena de la ambulancia sonó cerca, luego se fue alejando gradualmente. Una vez más, había sido abandonada. Capítulo 4. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí una lengua cálida lamiéndome. Lo supe entonces, estaba salvada. Abrí los ojos en el hospital. Junto a mi cama había un hombre y un perro, ambos mirándome con preocupación. Era Manuel. Una vez más, me había salvado. Como si intuyera mi confusión, se adelantó a explicar: «El hospital no logró contactarte, así que me llamaron a mí. Cuando llegué a tu casa, te encontré en el suelo, con la cara llena de sangre». El resto ya lo imaginaba. Aunque siempre supe que para Daniel yo no significaba ni la mitad que Lucía, no pude evitar sentir tristeza. «Daniel, nunca más volveré a amarte». En otro lugar, Lucía insistía en que le hicieran un chequeo completo en el hospital, mientras Daniel solo quería marcharse. Sin saber por qué, mi rostro ensangrentado no dejaba de aparecer en su mente, inquietándolo profundamente. Finalmente, ignorando las súplicas de Lucía, subió a su coche y regresó a toda velocidad. En la casa solo quedaban manchas de sangre. Yo había desaparecido. Una extraña sensación de alivio lo invadió, al menos yo estaba bien. Luego subió a recoger las cosas de Lucía, ordenándolas una por una antes de llevárselas. Lucía alegaba que había sufrido una alteración en el embarazo y se negaba a salir del hospital, exigiendo además que Daniel me castigara. Con el rostro hinchado, coqueteaba con él, pero Daniel miraba ese rostro que antes le parecía encantador y ahora no sentía nada. La tranquilizó con unas palabras vacías y se marchó del hospital con la excusa de una reunión en la empresa. Una vez en la oficina, pidió a su asistente que comprara las joyas más recientes. «Son para mi esposa. Dile cosas bonitas para contentarla». El asistente, con las joyas en mano, fue directamente a buscar a Lucía y la ayudó a probarse todas las piezas. «Señorita Lucía, el señor Daniel las eligió personalmente, temiendo que no le gustaran». Lucía, rebosante de satisfacción, publicó una actualización que solo yo podía ver. Daniel me llamó con tono de quien espera agradecimiento. «¿Recibiste el regalo?» «Lo elegí yo mismo». «Ya no estés enfadada». Estaba seguro de que yo cedería como siempre. No importaba cuánto me lastimara o me echara, con un simple gesto de reconciliación, yo volvería corriendo a su lado como si nada hubiera pasado. Pero Daniel, las personas cambian. Le grité por teléfono: «Daniel, abre bien los ojos antes de hablar». Y colgué.
Daniel, desconcertado, preguntó a su asistente, ¿no dijiste que estaba muy contenta? El asistente respondió sorprendido, sí, la señorita Lucía estaba muy contenta. Hasta tomó muchas fotos. El rostro de Daniel se ensombreció. Te pedí que se lo dieras a mi esposa. ¿Por qué se lo entregaste a Lucía? La respuesta del asistente dejó a Daniel paralizado, pero es que antes siempre era para la señorita Lucía. Daniel sintió un peso en el pecho. Se dio cuenta de que nunca me había regalado nada valioso. Pero lo que no sabía era que lo que deseas a los 18 años ya no tiene sentido a los 30. Durante mi recuperación, contraté a un abogado para recopilar pruebas de la malversación de fondos de Lucía en el proyecto de la ciudad A. Gracias a Daniel, en esos días cuidando de Lucía, aunque sufrí bastante, obtuve evidencia crucial. En cuanto a Daniel, nunca estuvimos casados legalmente. Lo único que podía hacer era recuperar lo que me pertenecía, con intereses. Mientras yo actuaba en Silsigio, Lucía llegó al segundo trimestre. Durante todo ese tiempo, Daniel no volvió ni una sola vez. Me llamó 2 veces sin que contestara, y después ya no volvió a intentarlo. Lucía esperaba gemelos. Daniel les daba mucha importancia. Pero ella lloraba todos los días, exigiendo convertirse en la esposa oficial del señor Daniel. Si tanto lo deseaba, yo se lo concedería. Hice que filtraran la información de que Daniel y yo no estábamos casados legalmente. Como era de esperarse, Lucía no pudo contenerse y comenzó a presionarlo todos los días para que nos divorciáramos y se casara con ella. Amenazaba con abortar si no se casaban. Antes podía dejarlo pasar, pero ahora tenemos hijos. ¿Quieres que sean ilegítimos? ¿Que carguen con esa vergüenza toda su vida? Daniel, si no te divorcias de Alicia y te casas conmigo, voy a deshacerme de estos bebés. Para calmar a Lucía, Daniel accedió de momento, pero en secreto falsificó un certificado de matrimonio. Ya está, tranquila ahora. Cuida bien de tu embarazo. Yo, aprovechando mis contactos, reemplacé ese certificado falso por uno auténtico. En el matrimonio se comparte todo. Nadie escaparía de esto. Capítulo 5. Desde que Lucía se consideró la señora de Daniel, su ánimo mejoró notablemente. Los mareos desaparecieron y ya no le dolía el estómago. Se pasaba el día de compras con la niñera, dejando la casa vacía y fría. Cuando Daniel regresaba, ni siquiera encontraba un plato de sopa caliente esperándolo. No pudo evitar recordar cuando yo estaba allí, sin importar lo tarde que llegara, siempre había un tazón de gachas de mijo tibias aguardándolo. Lucía tenía muy mal carácter. Al menor disgusto, lloraba y armaba escándalos. Daniel, acostumbrado toda su vida a que lo mimaran, no podía soportarlo. 1 o 2 veces aún lo toleraba, pero después de tantas se hartó por completo. Terminó contratando más niñeras y quedándose a dormir en la oficina para no volver a casa. Al ver a su asistente recibiendo comida de su esposa durante las horas extras, Daniel recordó de repente cómo yo solía llevarle comida incluso con el peor clima. Solo que en aquel entonces, él siempre encontraba defectos. Probaba apenas unos bocados y tiraba el resto. De pronto, Daniel sintió hambre. Extrañaba ese sabor a hogar que hacía tanto tiempo no sentía. Ansiaba comer mi comida. Marcó mi número con expectación. ¿Hola? Del otro lado de la línea, la voz de un hombre desconocido lo destrozó por completo. ¿Quién eres? Alicia está descansando. Si necesitas algo, háblame a mí. Daniel colgó y, furioso, estrelló el teléfono contra el suelo haciéndolo añicos. Alicia. ¿Cómo te atreves a buscarte otro hombre? Sentía como si llevara una piedra enorme sobre el pecho que no lo dejaba respirar, un dolor sordo, como si hubiera perdido algo muy importante. Preso del pánico, condujo hasta mi apartamento, solo para descubrir que hacía mucho tiempo que no volvía allí. Parado frente a la puerta, Daniel se sintió perdido, arrepentido de haberme ignorado tanto en el pasado. Nunca se había molestado en conocerme de verdad, ni siquiera sabía dónde más podría estar aparte de ese lugar. Sin darse por vencido, llamó decenas de veces hasta que finalmente contesté, Daniel, ¿estás enfermo o qué? Con ansiedad preguntó, Alicia. ¿Con quién estás? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué relación tienen?
con quien esté no es asunto tuyo. Daniel, te aconsejo que dejes de hacer cosas de las que te arrepentirás. Y colgué. Daniel se hundió en una confusión aún más profunda. Todo estaba saliendo completamente fuera de su control. Yo realmente había cambiado. Regresó a casa desconsolado, justo cuando Lucía había invitado a sus antiguas compañeras de clase a una reunión. Lucía, eres increíble. Nosotras todavía trabajando como esclavas y tú ya te convertiste en la esposa de un ricachón. Definitivamente ya estás en otra liga. Sí, Lucía, enséñanos cómo conquistar el corazón de un hombre. Así nosotras también conseguiremos uno con dinero y no nos olvidaremos de ti. Lucía torció la boca con sarcasmo, esto no lo pueden aprender. No es que no quiera enseñarles, pero yo misma solo tuve buena suerte. Cuando hacía prácticas en la empresa era bastante común. Una vez volví a la universidad por unos documentos y, como estaban remodelando, me desvié y me perdí. Entonces vi a Daniel mirando fijamente una pared llena de palabras escritas con tiza. Me preguntó qué hacía allí y, sin pensarlo, le dije que yo había escrito esas palabras y que había vuelto a verlas. Desde ese día todo cambió, me ascendió a asistente y me dio mucho dinero. A un tonto con plata así, aprovecharse es casi una obligación. ¿Y quién escribió realmente esas palabras? Ja, ja, ja. ¿Quién sabe? Pero desde luego no fui yo. Las risas dentro continuaban, pero Daniel ya no podía escuchar nada más. Siempre había creído que Lucía era su alma gemela de juventud. Por eso la había llevado consigo recién graduada y la había consentido sin límites. Ahora descubría que el tonto era él, que se había equivocado de persona, que había agradecido a quien no debía. Daniel pateó la puerta de una patada. Todos dentro se sobresaltaron, especialmente Lucía, cuyo rostro palideció y cuya mirada se llenó de pánico. Intentando mantener la compostura, se acercó. Cariño, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no avisaste? Estaba bromeando con las chicas, no te lo tomes en serio. Observaba con cautela la expresión de Daniel. Daniel la agarró del cuello con fuerza. ¿Te atreves a engañarme? Lucía, mereces morir. Apretaba cada vez más fuerte. Lucía ponía los ojos en blanco. Mi vientre, mi vientre. Lucía se agarró el estómago gritando de dolor. ¿Todavía quieres engañarme? Daniel había perdido toda razón. Ignorando los gritos de Lucía, seguía preguntándole sin parar quién había escrito realmente esas palabras. De verdad no lo sé. Me duele mucho, llévame al hospital, me duele. Lucía perdió el bebé. Daniel ni siquiera fue al hospital. Sabía perfectamente que su matrimonio con Lucía era falso y ya ni se molestaba en fingir. Después del aborto, Lucía quedó débil y con un odio profundo hacia Daniel. Lo amenazó exigiendo 20 millones por el divorcio o lo denunciaría. Daniel simplemente dijo que hiciera lo que quisiera. Entonces Lucía tomó las grabaciones de las cámaras de seguridad y fue a la policía, acusándolo de intento de asesinato. Las marcas en su cuello y el bebé perdido eran prueba. Los resultados de la investigación determinaron que las acciones de Daniel no constituían intento de asesinato, sino solo un conflicto doméstico. Al fracasar la denuncia, Lucía fue enviada de vuelta a casa, donde Daniel la reprendió duramente. Me engañaste todo este tiempo, te aprovechaste de mí, y ahora todavía quieres hundirme. Escuchen bien, hasta que no encuentren a esa persona, Lucía no descansará ni un solo día. Sin ni siquiera recuperarse del aborto espontáneo, Lucía fue obligada a limpiar la caseta de los perros en el sótano, soportando sus alergias mientras trabajaba todos los días. Capítulo sexto. Daniel jamás imaginó que lo que empezó como un matrimonio falso terminaría convirtiéndose en algo real. Presionó a Lucía para que se divorciara, pero ella, sin querer renunciar a su última oportunidad, se negó rotundamente. Él la agarró del cabello y le estranguló. Si no le tienes miedo a la muerte, inténtalo. Lucía se echó a reír con total indiferencia. Jamás me divorciaré. Si tienes agallas, mátame. Daniel mandó a torturarla diariamente. La desnudaban y la obligaban a comer como un perro. Al mismo tiempo, empezó a investigar personalmente aquel asunto,
Pero el resultado fue inaceptable, la autora de aquellas palabras era Alicia. Daniel sintió que todo era absurdo. La persona que había estado buscando nunca se había ido. Al regresar a casa, buscó sus cuadernos. Aquella caligrafía familiar estaba grabada en su memoria. Sintió ganas de llorar, una opresión en el pecho. Por culpa de una impostora, había lastimado a la persona que más valoraba. Estaba completamente loco. Como torturándose a sí mismo, se esforzó por recordar aquellas frases en la pared. No soy un niño malo, ¿por qué nadie me entiende? Si tú mismo no lo crees así, ¿por qué te importa la opinión de los demás? ¿Cómo no va a importarme? El mundo es tuyo, no tiene nada que ver con otros. Esta frase había sido su salvación. Cada vez que se sentía atormentado, la recordaba. Ahora todo cobraba sentido. La Lucía de la vida real era tan vanidosa y artificial que jamás podría haber escrito algo así. En cambio, Alicia nunca la había conocido realmente. Solo sabía que era buen estudiante, amante de los libros, que adoraba a los animales y que donaba a sociedades protectoras. Daniel bebió durante 3 días y 3 noches. El dolor sordo en su pecho casi lo ahogaba. Hasta que vio a su asistente leyendo una novela donde el protagonista lloraba pidiendo perdón a la heroína, despertó de golpe. Si había cometido un error, podía enmendarlo. Aún estaba a tiempo. De inmediato echó a Lucía, restauró su casa tal como estaba y trasladó la cama del perro hamburguesa a la sala. Fue personalmente ante el consejo directivo para aclarar todo sobre Alicia y devolverle todos sus cargos. Esa misma noche encargó desde el extranjero un enorme ramo de rosas y, antes del amanecer, ya estaba esperándola abajo. Cuando Alicia bajó, vio a Daniel exhausto pero con una mirada sorprendentemente brillante. Alicia, perdóname. ¿Podemos empezar de nuevo? Ya sé la verdad. Todo fue mi culpa. De ahora en adelante te trataré bien. Me desharé de Lucía para siempre. Solo seremos nosotros dos, nadie más. Al final, su voz se quebró y cayó de rodillas con un golpe seco. Alicia, perdóname, por favor. Antes siempre hacías esto. Por más canalla que fuera yo, tú seguías igual. Esta es la última vez, te lo prometo. Sus ojos estaban llenos de súplica y de un amor imposible de ocultar. Pero Alicia solo sintió ironía. Durante tantos años solo había visto su espalda, y la primera vez que él realmente la miraba era justo cuando todo entre ellos estaba por terminar. Con mirada fría y voz serena, respondió, Daniel, nunca nos casamos realmente, así que no hay nada que empezar de nuevo. Vuelve a casa. No te molestaré más. Espero que tú tampoco lo hagas. Al final, su tono se volvió amenazante. Tampoco querrás que la empresa tenga problemas, ¿verdad? La determinación en los ojos de Daniel no disminuyó lo más mínimo. Pide lo que quieras, te daré todo. Solo no me dejes. Haré lo que sea. ¿De verdad? ¿Y si te pidiera tu vida? Daniel se quedó paralizado un instante y luego respondió con firmeza, de acuerdo. Alicia suspiró resignada y mandó que echaran a Daniel, que parecía haber enloquecido. Pero él no se rindió. Comenzó a llevarle flores todos los días. Cada mañana, antes del alba, le esperaba abajo con distintas variedades y colores. No solo eso, en la oficina, Alicia recibía diariamente joyas y accesorios enviados por su asistente, quien además le describía con lujo de detalle cómo el señor Daniel las había seleccionado con tanto esmero. Alicia lo encontraba ridículo. El amor de Daniel era como repartir volantes publicitarios, todos iguales, siempre copiando y pegando. Antes se los daba a Lucía, ahora a ella. ¿Pero acaso iba ella, Alicia, a querer lo que Lucía había rechazado? Lo echó nuevamente y cortó toda relación comercial entre su empresa y la de Daniel. Al no encontrarla, él amenazó con suicidarse y hasta salió en las noticias. Los medios titularon, ¿quién dijo que los matrimonios entre familias poderosas no tienen amor verdadero? El señor Daniel está perdidamente enamorado. Si alguien se tirara de un edificio por mí, me casaría con él al instante. Alicia es tan afortunada. El señor Daniel es guapo y fiel. Quiero uno igual. Capítulo 7.
Justo cuando toda la red elogiaba a Daniel por ser tan romántico y fiel, Alicia publicó en internet el video de aclaración de Lucía junto con su certificado de matrimonio. En el video, Lucía tenía el rostro pálido y demacrado, las marcas en su cuello eran claramente visibles, y al hablar de Daniel, sus ojos reflejaban puro terror. La imagen de hombre enamorado de Daniel se desmoronó al instante, las acciones de la compañía cayeron en picada. Se difundió la noticia de que Daniel había engañado en su matrimonio y ejercido violencia doméstica, desatando una ola de críticas en internet. Dios mío, semejante canalla debería estar en la cárcel. Oye tú de arriba, ¿quién decía antes que quería casarse con él? Alguien reconstruyó la cronología de la relación entre los tres y descubrió que Daniel había sido infiel con su asistente durante el compromiso, abusando de su posición de poder en el trabajo. Alicia aprovechó la oportunidad para adquirir la empresa de Daniel. Daniel fue despedido. Durante ese periodo, tuvo muchas oportunidades de revertir la situación, pero las dejó pasar todas. Quizás por culpa y como forma de compensación, firmó sin dudarlo la cesión de sus acciones. En cuanto a Lucía, antes de que Alicia pudiera hacer algo, ella misma vino a buscarla. En una gala benéfica, Lucía se disfrazó de camarera e intentó atacar a Alicia, pero fue reducida por los guardias de seguridad. Su mirada era turbia, llena de ferocidad. Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, no habría terminado así. Te voy a matar, te voy a matar. Gritaba descontrolada, sin mostrar el menor arrepentimiento. Alicia presentó las pruebas de las irregularidades del proyecto en la ciudad y demandó a Lucía. Al final, Lucía fue condenada a 10 años por filtración de información confidencial y lesiones intencionales, con penas acumulativas. Después de que Lucía entrara en prisión, Daniel quiso divorciarse de ella, lo cual en teoría no debería ser problema. Pero Alicia, tras todo el sufrimiento que le habían causado, usó sus contactos para que nunca pudieran separarse. Lucía lo pasó mal en la cárcel y murió 2 años después. Aunque Daniel perdió su empresa, aún tenía posibilidades de recuperarse. Sin embargo, se quedó como un perro guardián en la puerta de Alicia, imposible de ahuyentar. Después de llamar a la policía varias veces sin resultado, Alicia tuvo que mudarse. Pero a donde quiera que ella se mudara, él la seguía. Daniel se arrodillaba a sus pies. Alicia, ¿no querías vengarte de mí? Adelante. Ahora Lucía ya está muerta, y yo sigo aquí. Véngate de mí, toda la vida si quieres. Con tal de no separarnos, puedes vengarte de mí para siempre. Mientras decía esto, sonreía como un tonto y sacó un cuchillo de cocina de su bolsillo, poniéndolo en sus manos. Alicia, hazlo. Apuñálame una vez al día, ¿quieres? Hasta que muera, no puedo vivir sin ti. El aspecto de Daniel era algo aterrador, como si padeciera una enfermedad mental. Alicia ordenó que lo llevaran por la fuerza a un sanatorio. Al irse, Daniel se aferró al borde de su ropa y le preguntó llorando, Alicia, si me porto bien, ¿vendrás a verme? Alicia se dio la vuelta y dijo su primera mentira, sí. Después, durante muchos años, nunca fue ni una sola vez. Daniel murió. En el sanatorio las medidas de seguridad eran exhaustivas, ni siquiera había cubiertos de metal, no pudo encontrar nada que pudiera usar para acabar con su vida. Al final, usó los dientes para rasgar las sábanas, las convirtió en tiras de tela, y en la oscuridad de la noche las retorció formando una cuerda con la que se colgó del techo. La enfermera dijo, revisamos a los pacientes todos los días. En estos últimos años, muy pocas personas han logrado suicidarse. Yo sabía que lo había hecho con la firme determinación de morir. Porque él entendía que yo nunca iría a verlo. Esa forma tan dolorosa de morir debió haberla planeado durante mucho tiempo. Imagino que el proceso debe haber sido muy doloroso. Pero lo que él no sabía era que en realidad sí fui a verlo. Al final, no pude ser tan despiadada como él y Lucía lo fueron. Ese día, observé durante mucho tiempo su figura ausente. Esa espalda que había contemplado durante tantos años, al final, nunca fue mía. Justo antes de irme, descubrí que estaba mirando fijamente una fotografía. Y la persona en la fotografía era yo. La enfermera me entregó las pertenencias de Daniel, todo eran cosas relacionadas conmigo.
Dijeron que cuando ingresó trajo varias cajas, y cuando me extrañaba las sacaba para mirarlas. También escuché que se escapó muchas veces, pero siempre regresaba después de que el sanatorio me llamara para quejarse. Capítulo 8. Juan vino a verlo una vez. Cuando se marchó, su espalda se veía mucho más envejecida. Le contó a Daniel la verdad sobre aquel compromiso de años atrás. En ese entonces, la empresa estaba al borde de la quiebra y necesitaba urgentemente un matrimonio de conveniencia. Yo, para consolidar mi posición y también por Daniel, acepté ese compromiso. Durante todos estos años, he estado apoyando en secreto la empresa de Daniel. Antes de que tomara el control completo, resolví silenciosamente muchos problemas. De lo contrario, ¿cómo habría podido ese Daniel, que en su momento era un irresponsable, manejarse con tanta soltura? En cuanto a las palabras en la pared de aquel entonces, las vi cuando lo seguí y lo descubrí escribiéndolas. Pude sentir la melancolía entre líneas, así que escribí en secreto palabras de respuesta y consuelo. Aquel lugar se convirtió en nuestro refugio secreto. Pensé en confesarle todo, pero él nunca se fijó en mí. Para él, yo no era más que una gota de agua efímera en la ventanilla de un coche, destinada a no poder entrar en su corazón. Después de fusionar ambas empresas, mi carrera despegó aún más. Tengo que agradecérselo a Daniel por darme la oportunidad de desenmascarar a esas sabandijas sobornadas en la junta directiva. Con el negocio cada vez mejor, mi desarrollo empresarial se expandió al extranjero. Me mudé a la ciudad con Hamburguesa, lista para comenzar una nueva vida. No imaginé que, en esta nueva etapa, aparecería una persona inesperada. Era Manuel. Como mi salvador, su aparición me llenó de alegría. Sin él, no habría podido lograr todo esto. De no ser por su ayuda, no habría completado la adquisición tan rápido. Lamentablemente, lo que él quería, yo no podía dárselo. Mi corazón ya no podía entregarse una segunda vez. Hamburguesa adoraba a Manuel y siempre se escapaba a buscarlo. Por su seguridad, dejé a Hamburguesa bajo su cuidado. Esta relación se mantuvo durante 3 años. De no haber sido por mi repentina enfermedad, quizás nunca habríamos roto esa barrera invisible. Ese día, después de una reunión, me desmayé sin previo aviso. Ante mis ojos pasaron muchas imágenes, como una película. La luz fluorescente del hospital me escocía los ojos. Cuando desperté, para mi sorpresa, ahí estaba Manuel otra vez. ¿Cómo supiste que me había desmayado?, le pregunté. Su tono no podía ocultar la preocupación. El reloj que te regalé tiene un monitor de salud. Ante cualquier anomalía, vengo de inmediato. Mirando a este hombre que durante 3 años me había cuidado en silencio. De repente mi corazón se ablandó. La vida es demasiado larga, tal vez debía intentar empezar de nuevo. Detuve a Manuel, que estaba por marcharse. Intentémoslo. El destello de felicidad en sus ojos fue el paisaje más inolvidable de mi vida. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia.
Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos.
Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando.
Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice.
Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido». «Heather»,
ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio.
Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Chloe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Chloe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.